Concluida la ceremonia de los desposorios, el sacristán puso ante el analói un trozo de tela rosa. El coro cantó un salmo complicado y difícil en el que el tenor y el bajo se daban la réplica, y el sacerdote, volviéndose hacia los esposos, le señaló la alfombra al suelo. Pese a haber oído con frecuencia que quien pisara primero el tapiz sería el que regiría la familia, ni Levin ni Kitty lo recordaron al dar aquellos pocos pasos. No oyeron tampoco los comentarios y discusiones que se suscitaron en aquel momento sobre quién había pisado el primero, o si lo habían hecho los dos a la vez, como algunos afirmaban. Después de las preguntas de rigor respecto a si querían contraer matrimonio y no lo habían prometido a otros, y de las respuestas que tan extrañas les sonaban, empezó otra ceremonia religiosa. Kitty se esforzaba en oír las oraciones y comprender su sentido, pero no pudo. Una impresión de solemnidad y radiante alegría inundaba su alma cada vez más, a medida que transcurría la ceremonia, privándola de poder concentrarse. Ahora rezaban: Dios haga que sean puros y bondadosos los frutos de tu vientre y que os sintáis alegres mirando a vuestros hijos. Las plegarias recordaban que Dios había creado a la mujer de una costilla de Adán, y que por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a la mujer, y formará con ella una misma carne y una misma sangre, lo que era un gran misterio. Luego se deseaba que Dios bendijera a los desposados, y les hiciese fecundos, como a Isaac y Rebeca, Moisés y Séfora, y que vieran a los hijos de sus hijos. «¡Cuán hermoso es todo esto!», pensaba Kitty, oyéndolo. «No, no puede ser de otro modo». Y su animado rostro irradiaba una sonrisa alegre que involuntariamente se transmitía a cuantos la miraban. «Pónganselas del todo», se oyó aconsejar cuando el sacerdote colocó sobre la cabeza las coronas nupciales, y Shcherbatsky, con mano temblorosa, sostuvo en el aire la corona sobre la cabellera de Kitty. «Póngamela», murmuró ella sonriendo. Levin, mirándola, se sorprendió de la alegre irradiación del rostro de Kitty. Sin querer, aquel sentimiento se le comunicó, y se notó radiante y dichoso como ella. Escucharon con alegría la lectura de la epístola de San Pablo y el resonar de la voz del arcediano en la última estrofa, tan esperada por el público. Con alegría, también, bebieron en un cáliz redondo el vino caliente y aguado, y se sintieron más alegres aún cuando, apartando la casulla y tomándolos a los dos bajo ella, el sacerdote les hizo andar en torno al analói mientras el bajo cantaba: «¡Alégrate, Isaías!». Shcherbatsky y Chirikov, que sostenían las coronas nupciales, enredándose en la cola del vestido de la novia, sonreían también, joviales, ya atrasándose, ya tropezando en los novios, al pararse el sacerdote. La chispa de alegría encendida en Kitty parecía comunicarse a todos los presentes en la iglesia, y a Levin se le figuraba que hasta el sacerdote y el diácono tenían también como él deseos de sonreír. Una vez quitadas las coronas de las cabezas, el sacerdote leyó la última oración y felicitó a los jóvenes desposados. Levin miró a Kitty. Jamás la había visto antes tal como estaba ahora, encantadora en la luz nueva y radiante de la felicidad que animaba su rostro. Levin quería hablarle, pero ignoraba si habían terminado ya las ceremonias. El sacerdote le sacó de dudas, sonriéndole bondadosamente y diciéndoles en voz baja: «¿Ves usted a su esposa, y usted, esposa, a su marido?». Y les cogió los cirios de las manos. Levin besó suavemente los labios sonrientes de Kitty, la ofreció el brazo y, sintiéndola extrañamente próxima a él, la sacó de la iglesia. No podía creer que todo lo sucedido fuese real, y sólo comenzó a darle fe cuando sus miradas, tímidas y asombradas, se encontraron, y sintió en aquel momento con plena verdad que los dos no formaban ya más que uno. Después de la cena, aquella misma noche, los recién casados se fueron al campo. Hacía 3 meses que Ana y Vronsky viajaban por el extranjero. Después de visitar Venecia, Roma y Nápoles, llegaron a una pequeña ciudad italiana donde pensaban permanecer algún tiempo. El maestresala, arrogante mozo de pelo brillante partido por una raya que comenzaba en el mismo cogote, con frac y camisa blanca de batista, colgantes sobre su vientre varias baratijas, metidas las manos en los bolsillos y arrugando las cejas desdeñosamente, hablaba con altanería a un señor que estaba ante él. Al oír los pasos que subían la escalera lejos de la entrada y viendo que era el conde ruso que ocupaba las mejores habitaciones del hotel, sacó respetuosamente las manos del bolsillo e, inclinándose, le explicó que el enviado había vuelto y que el alquiler del palacio era cosa resuelta. El encargado estaba conforme con las condiciones. «Lo celebro», dijo Vronsky.
¿Está en el hotel la señora? Salió a paseo y ha vuelto ya, repuso el maestresala. Vronsky se quitó el sombrero flexible de anchas alas, se enjugó con el pañuelo el sudor de la frente y de los cabellos, que se dejaba crecer hasta la mitad de la oreja, peinándolos hacia atrás para cubrirse la calva, y después de mirar al hombre que hablaba con el maestresala, que parecía muy turbado, y el cual le miraba a su vez, se dispuso a salir. Este caballero es ruso y desea hablarle, dijo el mayordomo. Con un sentimiento de enojo de no poder rehuir en ningún sitio a los conocidos, y satisfecho a la vez de encontrar algún entretenimiento en la monotonía de su vida, Vronsky miró otra vez a aquel señor que se había apartado, y por un momento brillaron los ojos de los dos. —¡Goleniskev! —¡Vronsky! Era en efecto Goleniskev, compañero de Vronsky en el cuerpo de pajes. Durante su estancia allí, Goleniskev había pertenecido al Partido Liberal. Del cuerpo de pajes había salido con un título civil, sin ninguna intención de entrar en servicio. Desde entonces se habían visto solo una vez, y en aquella ocasión Vronsky comprendió que su amigo, habiendo elegido una actividad liberal e intelectual, despreciaba su título y su carrera militar. Por esto, al verle, le trató con aquella fría altivez que él sabía y con la cual parecía querer decir: «Puede gustarte o no mi modo de vivir, me es igual, pero si quieres tratarme, me has de respetar». Goleniskev se había mantenido despectivamente indiferente al tono de Vronsky, de modo que aquel encuentro le separó aún más. Y no obstante, ahora los dos, al verse, lanzaron una exclamación de alegría. Vronsky no podía esperar que le alegrase tanto el encuentro con aquel amigo, pero se debía seguramente a que él mismo ignoraba hasta qué punto se aburría. Olvidó la ingrata impresión del último encuentro y con rostro alegre y franco tendió la mano a su ex compañero. Igual expresión de contento sustituyó a la expresión inquieta que un momento antes se dibujaba en el rostro de Goleniskev. «¡Cuánto celebro verte!» dijo Vronsky, mostrando al sonreír amistosamente sus dientes blancos y fuertes. «Yo supe que había aquí un Vronsky, pero ignoraba que fueras tú. Siento una alegría sincera». «Entra, haz el favor. ¿Y qué haces aquí?» «Trabajar. Llevo aquí más de un año». «Ah», dijo Vronsky con interés. «Pasa, pasa». Y siguiendo la costumbre rusa de hablar en francés cuando no se quiere ser entendido por los criados, Vronsky dijo en aquella lengua: «¿Conoces a la Karenina? Viajamos juntos». Y al hablar, miraba intencionadamente a Goleniskev. «Voy a verla ahora». «No lo sabía», contestó indiferente Goleniskev, aunque estaba enterado. «¿Hace mucho que estás aquí?», preguntó. 3 días, repuso Vronsky, mirando de nuevo con atención el rostro de su amigo. «Es un hombre correcto y considera el asunto como debe», se dijo, comprendiendo el significado de la expresión del semblante de su amigo y su cambio de conversación. «Puedo presentárselo a Ana. Tomará las cosas en el sentido más razonable». En los 3 meses que Ana y Vronsky llevaban juntos en el extranjero, tratando gentes nuevas, Vronsky se preguntaba siempre cómo consideraría tal y cual persona sus relaciones con Ana. En la mayoría de los casos, encontraba en los hombres la debida comprensión, pero si a ellos y a él les hubiesen preguntado en qué consistía aquella debida comprensión, unos y otros se habrían visto en un grave aprieto. En general, los que comprendían debidamente, según Vronsky, no comprendían de ningún modo y procedían como suele proceder la gente educada tratándose de las cosas difíciles e insolubles de que está llena la vida. Se mantenían en una actitud correcta, evitando alusiones y preguntas desagradables. Fingían comprender el sentido de la situación, la aceptaban y hasta la aprobaban, considerando inoportuno y superfluo entrar en explicaciones. Vronsky adivinó enseguida que Goleniskev era una de estas personas, y por ello se sintió doblemente contento al hallarle. Y en efecto, Goleniskev trató a la Karenina, cuando su amigo le pasó a las habitaciones de ella, tan correctamente como Vronsky pudiera desear, evitando sin esfuerzo toda charla que pudiese motivar la menor molestia. No conocía de antes a Ana y le sorprendió su belleza y sobre todo la sencillez con que aceptaba su situación. Ana se ruborizó cuando Vronsky le presentó a su amigo, y el infantil rubor que cubrió su rostro bello y franco cautivó a Goleniskev. Lo que más le impresionó, sin embargo, fue que ella, como para no dejar duda alguna en presencia de extraños, llamó enseguida a Alexis a Vronsky y dijo que iban a vivir juntos en una casa alquilada que allí llamaban Palazzo. Tan simple y recto modo de proceder impresionó agradablemente a Goleniskev,
quien, reparando en los modales de Ana, resueltos, francos y alegres, y conociendo como conocía a Karenin y a Vronsky, pareció comprenderla muy bien, y hasta pareció comprender lo que ella no podía en modo alguno, el que pudiese mostrarse tan decididamente alegre y feliz, a pesar de haber causado la desgracia de su esposo, abandonándole a él y a su hijo, y haber perdido su buena fama. Ese palacio se menciona en la guía, dijo Goleniskev, refiriéndose al que alquilaba Vronsky. Hay un excelente tintoretto de los últimos años del pintor. Hoy hace muy buen día. Vayamos y veremos la casa una vez más, propuso Vronsky a Ana. Con mucho gusto. Voy a ponerme el sombrero. ¿Dice que hace calor? Preguntó ella, parándose en la puerta y mirando a Vronsky interrogativa. Y el rubor cubrió otra vez sus mejillas. Por la mirada de Ana, Vronsky comprendió que ella no sabía los términos en que él deseaba quedar con Goleniskev y que temía no comportarse como él deseaba. La contempló con mirada larga y suave. No, no mucho, contestó. Ana creyó comprender que él estaba satisfecho de ella y dirigiéndole una sonrisa salió con rápido paso. Los amigos se miraron con cierta confusión en el rostro, como si Goleniskev, admirando a Ana, quisiera decir algo de ella sin saber qué, y como si Vronsky lo deseara y a la vez lo temiera. Sí, empezó Vronsky para entablar conversación. ¿Con qué vives aquí? ¿Sigues trabajando en lo mismo? Continuó, recordando que Goleniskev le había dicho que escribía. Sí, estoy escribiendo la segunda parte de los 2 principios, respondió Goleniskev, satisfechísimo al oír la pregunta. Para ser más exacto, no escribo aún, preparo y selecciono el material. Será un libro muy vasto. Tratará casi sobre todos los problemas. En Rusia no quieren comprender que somos herederos de Bizancio. Y Goleniskev inició una explicación larga y animada. Vronsky se sintió avergonzado al principio, ignorando de qué trataba la primera parte de los 2 principios, de la que el autor le hablaba como de algo muy conocido. Pero luego, cuando Goleniskev se explicó y Vronsky pudo seguirle, aun sin conocer la obra, le escuchó con gran interés, porque su amigo se expresaba con gran claridad. Solo le disgustaba y extrañaba la irritada emoción con que Goleniskev trataba el objeto que le interesaba. A medida que iba hablando, le brillaban más los ojos, con mayor rapidez replicaba imaginarios contrincantes y más inquieta y ofendida expresión iluminaba su semblante. Recordando a su amigo como un niño delgado y vivo, bondadoso y noble, siempre el primero en el cuerpo de pajes, Vronsky no podía comprender ni aprobar la causa de tal irritación. Le disgustaba, sobre todo, que Goleniskev, hombre distinguido, se pusiese al nivel de aquellos escritores venales que le irritaban. Él creía que no valía la pena, aunque por otra parte no dejaba de comprender que su amigo era desgraciado y le compadecía. La desgracia, casi la locura, se leía en su rostro animado, incluso hermoso, cuando sin apenas notar que Ana había salido, seguía exponiendo sus ideas con precipitado ardor. Al salir Ana con capa y sombrero, y con un rápido ademán de su bella mano que jugaba con el quitasol, ponerse al lado de Vronsky, éste, con un sentimiento de alivio, separó sus ojos de la doliente mirada de Goleniskev y los puso con renovado amor en su hermosa amiga, llena de vida y de alegría. Goleniskev, tranquilizándose a duras penas, permaneció unos momentos triste y taciturno, pero Ana, que estaba entonces en una excelente disposición de ánimo, le distrajo enseguida con su trato sencillo y alegre. Probando varios temas de conversación, le llevó al fin a la pintura, de la que Goleniskev hablaba con mucho conocimiento. Ana le escuchaba con atención. Andando, llegaron a la casa que iban a alquilar y la visitaron. Cuando volvían, Ana dijo a Goleniskev: «Estoy contenta de una cosa. Alexis tendrá un buen atelier. No dejes de quedarte con aquella habitación», indicó Alexis, en ruso, comprendiendo que Goleniskev, en la soledad en que vivían, se convertía en un amigo ante quien no tenía por qué fingir. «¿Pintas?», preguntó Goleniskev dirigiéndose a Vronsky. «Sí, hace tiempo lo practiqué y ahora empiezo de nuevo», repuso éste sonrojándose. «Tiene mucho talento», dijo Ana con alegre sonrisa. «Claro, que yo no soy quien para decirlo, pero los entendidos se lo dicen tan bien». En este primer período de su libertad y de su rápida convalecencia, Ana se sentía indeciblemente feliz. El recordar la desgracia de su marido no estorbaba su felicidad. De una parte, tal recuerdo era demasiado terrible para pensar en él, y de otra, aquella desventura había sido fuente de tanta dicha que no sentía remordimiento.
El recuerdo de cuanto le había sucedido tras la enfermedad, la reconciliación con su esposo, la ruptura, la noticia de la herida de Vronsky, su visita, la preparación del divorcio, la marcha de la casa conyugal, el adiós a su hijo, todo le parecía una pesadilla de la que no despertó sino al hallarse con Vronsky en el extranjero. El recuerdo del mal causado a su marido le producía un sentimiento como de repugnancia análogo al de quien, ahogándose, lograra desprenderse de otro que se hubiera aferrado a él y viera entonces que el otro se ahogaba. Esto era un mal, pero también la única salvación, y más valía no recordar los terribles detalles. Un pensamiento consolador acudía a su cerebro al pensar en lo que había hecho al principio de su ruptura con Karenin. Ahora, evocando el pasado, solo se atenía a este pensamiento. He causado la inevitable desgracia de ese hombre, pero no me aprovecho de ella, ya que también sufro y sufriré en el futuro al perder lo que más aprecio, mi nombre de mujer honrada y mi hijo. He obrado mal, y por eso no quiero el divorcio ni la felicidad, y sufriré mi deshonra y la separación del ser a quien tanto quiero. Pero pese a su intenso deseo de sufrir, no sufría ni notaba para nada la deshonra. Con el vivo tacto que ambos poseían, eludían en el extranjero a los rusos, no se ponían nunca en falsas situaciones, y siempre hallaban gente que fingían comprender su posición mutua mucho mejor que ellos. La separación de su hijo, a quien tanto quería, tampoco la atormentó demasiado al principio. La niña, hija de Vronsky, era muy graciosa y cautivó su cariño desde que quedó sola con ella, así que rara vez se acordaba de Sergio. Su deseo de vivir, acrecido con la convalecencia, era tan fuerte y las condiciones de su vida tan nuevas y agradables que Ana se sentía inmensamente dichosa. Cuanto más conocía a Vronsky, más le amaba. Le amaba por sí mismo y por el amor en que él la tenía. El poseerle por completo colmaba su ventura. Su proximidad le alborozaba. Los rasgos de su carácter, que cada vez conocía mejor, se le hacían más queridos. Su aspecto físico, muy cambiado al vestir de hombre civil, le era tan atractivo como podía serlo para una joven enamorada. En cuanto hacía, decía o pensaba Vronsky, Ana hallaba algo especial, elevado y noble. La admiración que sentía por él llegaba a veces a asustarla. Ana trataba de hallar en su amado algo que no fuera agradable. No se atrevía a dejarle ver la conciencia que tenía de su propia insignificancia. Parecíale que, al verlo, Vronsky había de dejar de amarla más pronto, y ella nada temía tanto como perder su amor, aunque no tenía motivo alguno de temor a este respecto. No podía dejar de estarle agradecida por su nobleza para con ella, de mostrarle cuánto la respetaba. Admirábale que, teniendo tanta vocación para las armas, en las que podía haber llegado a ocupar un elevado cargo, hubiera sacrificado su ambición por ella sin mostrar el más pequeño arrepentimiento. Vronsky se mostraba más atento y cariñoso que nunca, y la preocupación de que ella no se diera cuenta de la irregularidad de su situación no le abandonaba jamás. Él, tan enérgico en su trato con ella, no solo no la contrariaba nunca, sino que parecía no tener voluntad y ocuparse únicamente de cumplir sus deseos. Y Ana, aunque la intensidad de la atención que le consagraba, la atmósfera de cuidados en que la envolvía llegaban a veces a fatigarla, no podía dejar de agradecérselo. En cuanto a Vronsky, aunque se había realizado lo que deseara por tanto tiempo, no era feliz. No tardó en advertir que la realización de sus deseos no le procuraba más que un grano de la montaña de dicha que esperó. Eterna equivocación del hombre que espera la felicidad del cumplimiento de sus anhelos. Al principio de unirse Vronsky a Ana y vestir el traje civil, sintió el atractivo de una libertad general que antes no conocía, así como la libertad en el amor, y fue feliz, mas por poco tiempo. En breve sintió nacer en su alma el deseo de los deseos, la añoranza. Involuntariamente se asía a todos los caprichos pasajeros, considerándolos deseo y fin. Tenía que ocupar en algo las 16 horas hábiles del día, ya que vivían en plena libertad, fuera del círculo de vida social que ocupara su tiempo en San Petersburgo. Era imposible pensar en las distracciones de soltero que en sus anteriores viajes fuera de su patria había buscado siempre, ya que un solo ensayo produjo en Ana, al retrasarse él en la cena con los amigos, una insólita tristeza. Resultaba imposible relacionarse con la sociedad local y rusa por la situación equívoca en que estaban. Visitar las curiosidades del país, aparte de que las habían ya visto todas, no tenía para él, hombre inteligente y ruso, la inexplicable importancia que le dan los ingleses.
Así como un animal hambriento coge cualquier objeto que haya esperando encontrar alimento en él, Vronsky, sin darse cuenta, se asía ya a la política, ya a los libros nuevos, ya a los cuadros. Como en su juventud había mostrado alguna aptitud para la pintura y no sabiendo en qué gastar su dinero, había empezado a coleccionar grabados. Ahora se entregó a aquella afición, poniendo en ella su voluntad sin objetivo que necesitara satisfacerse. Tenía el don de comprender el arte e imitarlo con buen gusto. Pensando poseer facultades de pintor, meditó en la clase de pintura por la cual optaría, religiosa, histórica, de costumbre o realista, y tras corta vacilación empezó a trabajar. Comprendía todos los estilos y era capaz de interesarse por uno u otro, pero no le era posible comprender que era preciso ignorar las diversas clases que hay de pintura e inspirarse únicamente en lo que brota del alma, sin preocuparse del género a que perteneciera. Desconociendo esto, Vronsky, al pintar, no se inspiraba en la vida, sino en el medio de vida ya delimitado por el arte. Así se inspiraba rápidamente y con suma facilidad, y pronto y sin dificultad conseguía que lo que pintaba se pareciese al género pictórico deseado. Le gustaba, más que ninguna, la escuela francesa, graciosa y efectista, y en tal estilo comenzó a pintar el retrato de Ana en traje italiano. El retrato pareció excelente a cuantos lo vieron, y también a él. El viejo y abandonado palazzo, de altos techos, frescos en los muros y suelo de mosaico, con grandes cortinas de seda en las altas ventanas, jarrones en las consolas y chimeneas de puertas esculpidas con lógrebas y desiertas estancias llenas de cuadros, desde que se instalaron en él, mantenía en Vronsky la agradable equivocación de que no era un propietario ruso y un coronel retirado, sino un aficionado exquisito, un mecenas, y hasta un pintor modesto que abandonaba el mundo, relaciones y ambiciones por la mujer amada. Al trasladarse al palacio, el papel elegido por él halló su ambiente adecuado. Por medio de Goleniskev conoció a varias personas interesantes y durante los primeros tiempos se sintió a gusto. Pintaba apuntes del natural bajo la dirección de un profesor italiano y estudiaba la vida medieval de Italia. Últimamente, aquella le había cautivado hasta el punto de empezar a usar el sombrero al descuido y la capa sobre los hombros, como en el medievo italiano, lo que le sentaba admirablemente. Vivimos sin saber nada, dijo Vronsky a Goleniskev una mañana en que éste fue a visitarle. ¿Has visto el cuadro de Mijailov? Preguntó, mostrándole un periódico de Rusia recibido aquel día. En él figuraba un artículo sobre un pintor ruso que vivía en aquella misma ciudad y había terminado un cuadro del que se hablaba hacía tiempo y que se había adquirido ya por anticipado. En el artículo se reprochaba al gobierno y a la Academia de Bellas Artes el que un pintor tan notable careciera de estímulo y ayuda. Lo he leído, repuso Goleniskev. Claro que a Mijailov no le faltan aptitudes, pero su orientación es completamente equivocada. Considera la figura de Cristo y la pintura religiosa según las ideas de Ivanov, Strauss y Renan. ¿Qué representa el cuadro?, preguntó Ana. Cristo ante Pilatos. Cristo está presentado como un hebreo, con todo el realismo de la nueva escuela. Llevado por aquella pregunta a uno de sus temas favoritos, Goleniskev empezó a explicar. No comprendo tales errores. Cristo ya tiene su encarnación definida en el arte de los maestros antiguos. Si quieren presentar, en vez de a Dios, a un revolucionario o a un santo, que muestren a Sócrates, a Franklin o a Carlota Corday, pero no a Cristo. Escogen para el arte a un personaje que no puede llevarse al arte. Y luego... ¿Es cierto que es tan pobre ese Mijailov?, preguntó Vronsky, pensando que él, como mecenas ruso, aparte de que el cuadro fuera malo o bueno, debía ayudar a aquel pintor. No lo creo. Es un retratista notable. ¿Has visto su retrato de la Vasilkikova? Pero parece que ahora no quiere pintar más retratos, con lo cual es posible que necesite dinero. Claro que... ¿Podríamos pedirle que hiciera el retrato de Ana Arkadievna?, dijo Vronsky. ¿Para qué?, repuso ella. Después de pintarme tú, no quiero otros retratos. Más vale que pinte a Annie, así llamaban a la niña. Ahí viene, añadió, mirando por la ventana a la nodriza, una belleza italiana que había sacado a la niña en brazos al jardín. Y luego volvió la cara para contemplar a Vronsky. La hermosa nodriza, cuya cabeza pintaba él para su cuadro, era el único dolor oculto que había en la vida de Ana. Vronsky, pintándola, admiraba su hermosura y su aire medieval,
y Ana había de reconocer que temía tener celos de la italiana, y por ello trataba con especial afecto tanto a la nodriza como a su hija. Vronsky miró por la ventana, puso sus ojos en los de Ana y luego, volviéndose hacia Goleniskev, le preguntó: ¿Conoces a ese Mijailov? Le veo a veces, pero es un hombre raro y sin instrucción alguna, uno de esos hombres que se encuentran ahora con frecuencia, de esos librepensadores, educados de emblé en las concepciones de la incredulidad, la negación y el materialismo. Y Goleniskev, sin ver o no queriendo ver que también Ana y Vronsky deseaban hablar, prosiguió. Antes, sucedía que el hombre de ideas libres estaba educado en normas religiosas, en la ley y la moralidad, llegando a las ideas libres mediante luchas y trabajos. Pero ahora surge un tipo nuevo de gente de ideas libres que crece sin saber siquiera que existen leyes de moral y religión y que hay autoridad. Se desarrollan en la negación de todo, es decir, como salvajes. Mijailov es de esos. Al parecer, es hijo de un mayordomo de Moscú y no recibió instrucción alguna. Al entrar en la academia y adquirir fama, como no es tonto, se quiso cultivar, y se dirigió a lo que le parecía la fuente de la cultura, los periódicos. En otros tiempos, un hombre, supongamos un francés, que hubiera querido instruirse, se habría dedicado a estudiar a los clásicos, teólogos, trágicos, historiadores y filósofos, y comprendería todo el esfuerzo intelectual que habría tenido que desarrollar. Pero en Rusia, este cayó en derechura sobre la literatura negativa, absorbió rápidamente todo el extracto de la ciencia negativa, y he aquí formado al hombre. 20 años atrás habría encontrado en esa literatura los signos de la lucha con la autoridad, con las creencias seculares, y en esta lucha habría comprendido que antes había existido algo más. Pero ahora da con una literatura que no hace dignas de discusión tales ideas, sino que dice sencillamente: no hay nada. Solo existen la evolución, la selección, la lucha por la vida y nada más. Yo, en mis artículos... ¿Saben?, dijo Ana, que por las miradas que hacía rato cambiaba con Vronsky, comprendía que a éste no le interesaba la cultura del pintor, sino que no tenía más intención que ayudarle. ¿Saben lo que debemos hacer?, sugirió, interrumpiendo decididamente a Goleniskev, entusiasmado en sus explicaciones. Vayamos a verle. Goleniskev, serenándose, consintió gozoso en ir, pero como el pintor vivía en un lugar muy apartado de la ciudad, resolvieron tomar un coche. Una hora después, Ana, al lado de Goleniskev y Vronsky en el asiento delantero, se acercaban a una fea casa de moderna construcción en un barrio apartado. Informados por la mujer del portero de que Mijailov permitía visitar su estudio, pero que ahora estaba en su casa, cercana a él, le enviaron sus tarjetas pidiéndole que les dejara examinar sus cuadros. El pintor Mijailov estaba trabajando, como de costumbre, cuando le llevaron las tarjetas del conde Vronsky y de Goleniskev. Por la mañana no se había movido de su estudio, trabajando en su gran lienzo. De vuelta a su casa, se enfadó con su mujer por no haber sabido ésta contestar adecuadamente a la dueña de la casa, que pedía el dinero del alquiler. Ya te he dicho 20 veces que no tienes que darle explicación alguna. Eres una tonta rematada, pero lo eres todavía más cuando te pones a explicarte en italiano, dijo, después de una larga disputa. Pues no dejes pasar tanto tiempo sin pagar. Yo no tengo la culpa. Si hubiera tenido dinero... Déjame en paz, por Dios, exclamó Mijailov con voz lastimera. Y tapándose los oídos con las manos, se fue a su cuarto de trabajo, tras el tabique, y cerró la puerta, diciéndose que su mujer era una necia. Se sentó a la mesa, abrió la carpeta y empezó a dibujar con extraordinaria animación. Nunca trabajaba con tanto ardor y acierto como cuando la suerte le era adversa, y sobre todo, como cuando discutía con su mujer. Quisiera desaparecer, pensaba, mientras continuaba su tarea. Estaba dibujando la figura de un hombre encolerizado. Ya había hecho el dibujo antes, pero no había quedado contento de él. No, el otro era mejor. ¿Dónde estará? Salió de su cuarto con aspecto sombrío y sin mirar a su esposa preguntó a la niña mayor dónde estaba el papel que les había dado. El papel con el dibujo desdeñado apareció, pero sucio y manchado de estearina. No obstante, Mijailov tomó el dibujo, lo puso en la mesa, se apartó y lo miró entornando los ojos. De pronto sonrió y agitó alegremente las manos. «Esto es, esto», exclamó. Y cogiendo el lápiz,
empezó a dibujar con gran entusiasmo. La mancha de estearina daba al hombre una nueva actitud. Mientras trazaba aquella nueva actitud, recordó de pronto el rostro enérgico, de saliente barbilla, del comerciante a quien compraba los cigarros, y Mijailov dio aquel rostro y aquella barbilla a la figura que dibujaba. Una vez hecho, rió con júbilo. De repente, la figura, antes muerta y artificial, cobraba vida y se le aparecía con carácter tan definido que no podía pedirse más. Cabía, no obstante, corregir el dibujo según las exigencias de la figura. Podíase y se debía abrir más las piernas, cambiar del todo la posición del brazo izquierdo, descubrir la frente levantando algo los cabellos. Al hacer tales correcciones, no cambiaba sin embargo la figura, sino que prescindía de lo que la ocultaba. Era como si le quitase los celos que la envolvían y la hacían imprecisa. Cada nueva línea que trazaba el pintor daba más relieve a la figura, mostrándola en todo su vigor, tal como se le apareciera de pronto bajo la mancha de estearina. Cuando cuidadosamente daba la última mano al dibujo, le llevaron las tarjetas. «Voy enseguida». Se acercó a su mujer. «Mira, Sacha, no te enfades», dijo, sonriendo con dulce timidez. «La culpa ha sido de los dos. Ya lo arreglaré todo». Y después de reconciliarse con su esposa, se vistió el abrigo color de aceituna con cuello de terciopelo, se puso el sombrero y marchó al estudio. La figura, que al fin había conseguido fijar sobre el cartón, quedaba olvidada. Ahora, la visita de aquellos rusos distinguidos que habían llegado en coche a su estudio le tenía alegre y agitado. De aquel cuadro suyo, colocado en un caballete en el estudio, Mijailov, en el fondo de su alma, tenía una sola opinión, que nadie había pintado nunca un cuadro semejante. No creía que valiese más que los de Rafael, pero sí que lo que él quería expresar en el lienzo nadie lo había expresado aún. Esta convicción estaba firmemente arraigada en su ánimo desde hacía mucho tiempo, desde que lo empezara a pintar, pero a pesar de ello, la opinión ajena, fuese la que fuese, tenía para él una enorme importancia y despertaba en su alma una emoción muy viva. La más leve observación que le demostrara que los críticos veían una mínima parte de lo que él encontraba en su cuadro le agitaba hasta lo más profundo de su ser. En general, atribuía a sus jueces más capacidad de comprensión que la que él poseía, y siempre esperaba que en sus palabras había de descubrir algo que él no había podido ver en su cuadro. Se acercó con paso rápido a la puerta del estudio, y a pesar de su emoción, la figura suavemente iluminada de Ana, que estaba a la sombra de la entrada, escuchando las animadas explicaciones de Goleniskev, mientras trataba de dirigir una mirada al pintor que se aproximaba, hizo en éste una viva impresión. Sin que ni él mismo se diera cuenta, Mijailov captó y asimiló toda la gracia de aquella figura, como cazar al vuelo la barbilla del vendedor de cigarros, guardándola en el rincón de su cerebro, de donde había de extraerla cuando la necesitó. Los visitantes, ya desilusionados por lo que Goleniskev les contara del pintor, quedaron aún más decepcionados ante su aspecto. De mediana estatura, corpulento, de andar balanceante y amanerado, Mijailov, con su sombrero castaño y su abrigo color de aceituna, con sus pantalones estrechos cuando hacía tiempo que se llevaban anchos, producía una impresión que la vulgaridad de su ancho rostro y la mezcla de timidez y pretensiones de dignidad que se pintaban en él hacían aún más desagradable. «Hagan el favor», les dijo, tratando de adoptar un aire indiferente, mientras hacía pasar a sus visitantes y les abría la puerta del estudio. Al entrar en el estudio, el pintor Mijailov miró una vez más a los visitantes. La expresión del rostro de Vronsky, sobre todo de sus pómulos, se grabó en su imaginación. Aunque su sensibilidad artística trabajaba sin cesar, acumulando más y más materiales, aunque sentía una emoción cada vez mayor al acercarse el momento de exponer su cuadro, Mijailov, rápida y sutilmente, se formó una idea sobre aquellas tres personas basándose en apenas perceptibles indicios. Sabía que Goleniskev era un ruso que vivía en la ciudad. No recordaba su apellido ni dónde le había visto, ni lo que había hablado con él. Solo recordaba su rostro, como el de todas las personas que encontraba, y sabía que lo había clasificado ya en la inmensa categoría de los rostros sin expresión, a pesar de su falso aire de originalidad. Los cabellos largos y la frente despejada daban una aparente individualidad a aquel semblante de expresión minúscula, infantil, inquieta y concentrada sobre el arranque de la nariz. A juicio de Mijailov,
Vronsky y Anna debían de ser rusos de la alta sociedad y muy ricos, artísticamente tan ignorantes como todos aquellos rusos opulentos que fingían amar y apreciar el arte. Seguramente han visto todas las antigüedades, ahora están visitando los estudios de los pintores modernos. El charlatán alemán, el prerrafaelista inglés, y han venido a ver mi estudio para completar la revista, pensaba. Conocía bien las costumbres de los dilettanti, tanto peores cuanto más informados, de visitar los estudios de los pintores modernos solo con el fin de poder decir que el arte decae y que cuanto más conocen a los modernos, más se persuaden de lo inimitables que son los maestros antiguos. Esperaba esto, lo veía en sus rostros, en la indiferente negligencia con que hablaban entre sí, mirando los maniquíes y bustos y paseando de un lado a otro en espera de que él descubriese su cuadro. Y no obstante, cuando removió sus estudios, levantó las cortinas y descubrió el lienzo. Mijailov se sintió invadido por una viva emoción, tanto más cuanto que, a pesar de su juicio de que todos los nobles y ricos rusos tenían forzosamente que ser unos estúpidos, Vronsky y sobre todo Anna habían causado en él una excelente impresión. «Aquí, ¿quieren verlo?», dijo Mijailov, apartándose del cuadro con su andar balanceante. «Es Cristo ante Pilatos. Mateo, capítulo 27», murmuró, sintiendo que sus labios empezaban a temblar de emoción. Y retrocedió, colocándose detrás de ellos. Durante los pocos segundos en que los visitantes miraron en silencio el cuadro, él lo contemplaba también con ojo indiferente e imparcial. Parecíale ahora que el juicio superior y justo sobre su pintura había de ser pronunciado por aquellos 3 visitantes a quienes había despreciado un momento antes. Olvidó cuánto había pensado de su cuadro anteriormente, en los 3 o 4 años que llevaba pintándolo. Olvidó todos sus méritos, fuera de duda para él, contemplándolo con la mirada severa, crítica y desapasionada de sus visitantes, y no hallaba en él nada bueno. Veía en primer término el rostro de Pilatos, impaciente en su despecho, y el rostro sereno de Cristo. Veía después las figuras de los criados de Pilatos y el semblante de Juan observando la escena. Cada rostro lentamente surgido en su interior, en medio de búsquedas y errores, con su carácter peculiar, cada figura tantas veces cambiada de sitio para la armonía del conjunto, los tonos, matices y colores conseguidos con tanto trabajo, todo, mirado por los ojos de sus visitantes, le parecía trivial y repetido ya 1000 veces. Lo que más estimaba de él, el semblante de Cristo, centro del cuadro, que tanto le entusiasmara cuando lo descubrió, perdió todo su mérito al mirarlo con ojos ajenos. Veía una repetición, bien pintada, y aún no muy bien, porque ahora notaba en ella muchos defectos, de los innumerables Cristos de Tiziano, Rafael, Rubens, de los mismos guerreros y del invariable Pilatos. Todo aquello era trivial, mezquino y viejo e incluso mal pintado, con excesivo color y poca energía. Los visitantes tendrían razón en proferir algunas frases de fingido elogio en presencia del pintor, y compadecerle y burlarse de él cuando quedaran solos. Le pareció pesar durante largo rato aquel dilatado silencio, aunque en realidad no duró más de 1 minuto. Para interrumpirles y mostrar que no estaba conmovido, Mijailov, con un esfuerzo sobre sí mismo, habló a Goleniskev. «Creo que ya he tenido el gusto de conocerle», dijo, mirando con inquietud ahora a Anna, ahora a Vronsky, a fin de no perder un detalle de la expresión de sus rostros. «Así es, nos vimos en casa de Rossi. ¿No se acuerda? En la velada en que declamó aquella señorita italiana, la nueva Raquel», dijo con naturalidad Goleniskev, apartando sin pesar los ojos del cuadro para hablar con el pintor. Advirtiendo, sin embargo, que Mijailov esperaba su juicio sobre el lienzo, dijo: «Su cuadro ha mejorado mucho desde la última vez que lo vi, y como entonces, también ahora me sorprende extraordinariamente la figura de Pilatos. Es tan comprensible este hombre, bueno, simpático, pero en el fondo de su alma, un funcionario que no sabe lo que se hace. No obstante, me parece...» El movible rostro de Mijailov se iluminó de repente. Sus ojos brillaron. Fue a decir algo, pero la emoción no se lo permitió y fingió una tos. A pesar de lo poco que apreciaba el gusto artístico de Goleniskev, a pesar de la insignificancia de aquella justa observación sobre la expresión del rostro de Pilatos como funcionario, a pesar de lo humillante que pudiese parecer un comentario tan minúsculo, silenciando lo principal, Mijailov se sintió entusiasmado de aquella observación.
Él opinaba sobre la figura de Pilatos lo mismo que Goleniskev le había dicho. Que aquel comentario fuese uno de los millones de comentarios justos que pudieran hacerse sobre su pintura no disminuía a sus ojos la importancia de la observación de Goleniskev. Sentía que sus palabras despertaban su simpatía hacia el otro y le hacían pasar del estado de abatimiento en que se encontraba a un estado de alegre entusiasmo. El cuadro, en el acto, se animaba a sus ojos con inexplicable complejidad en cuanto tenía de vivo. Trató de decir que él entendía también así a Pilatos, pero le temblaron los labios y fue incapaz de pronunciar una palabra. Vronsky y Anna hablaban en voz baja, como suele hacerse en las exposiciones, en parte por respeto al pintor y en parte por no decir en voz alta alguna tontería, tan fácil de decir en cuestiones de arte. Mijailov, pareciéndole que el lienzo les había impresionado tan bien, se les acercó. «¡Qué extraordinaria expresión la de Cristo!», dijo Ana. De cuanto veía, era aquello lo que más le gustaba. Le parecía, además, que tratándose de la figura principal del cuadro, el elogio había de placer al pintor. «Se le nota que siente compasión de Pilatos», añadió. Tal observación pertenecía también a los millones de ellas que podían hacerse sobre un cuadro y sobre la figura de Cristo. Había dicho que sentía compasión de Pilatos, y era lógico que se viera en él la expresión de amor, de serenidad ultraterrena, de sentimiento de la proximidad de la muerte y de conciencia de la inutilidad de las palabras. Estaba claro que Pilatos debía tener una expresión de funcionario, y Cristo había de tenerla de compasión, ya que uno encarnaba la vida mortal y otro la vida espiritual. Todo esto y mucho más pasó por la mente de Mijailov, y no obstante, su rostro volvió a iluminarse de entusiasmo. Sí, está muy bien pintada esa figura, y cuánta atmósfera en torno de ella. Parece que habría de ser posible darle la vuelta, dijo Goleniskev, seguramente queriendo dar a entender que no estaba conforme con el significado e idea de la figura. Es de una maestría excepcional, afirmó Vronsky. ¿Cómo se destacan estas figuras del segundo término? Esto tiene una técnica perfecta, agregó, dirigiéndose a Goleniskev, como dándole a entender, siguiendo su charla de antes, que él desesperaba de adquirir aquella habilidad. Sí, es excepcional, confirmaron Goleniskev y Ana. Pese al estado de exaltación en que se hallaba, la referencia a la técnica hirió dolorosamente a Mijailov. Mirando con enojo a Vronsky, se puso serio de repente. Oía con frecuencia la expresión técnica e ignoraba por completo lo que la gente entendía por ella. Sabía que indicaban así la facultad mecánica de pintar y dibujar completamente fuera de la idea del cuadro. Observaba a menudo, como en la presente alabanza, que contraponían la técnica al verdadero mérito, como si fuera posible pintar con arte una mala composición. Sabía que hay que tener mucha atención y esmero para, al quitar todas aquellas pinceladas que no expresaban nada interno, no estropear la obra de arte, pero en ello aquí no había ni arte pictórico ni técnica alguna. Si a un niño o a una cocinera se les hubiera revelado lo que veía él, también ellos habrían podido expresar lo que veían. Y el más hábil y diestro pintor técnico no habría podido pintar nada solo con su facultad mecánica de no haber descubierto antes los límites del argumento y el contenido. Además, sabía que, hablando de técnica, era imposible elogiarle por ella. En cuanto había pintado y pintaba, reconocía defectos que saltaban a la vista, hijos de la escasa atención con que corregía sus cuadros de detalles materiales y que ya no podía corregir sin estropear la obra. Y en casi todas las figuras y rostros veía aún restos de defectos no bien corregidos que afiaban el cuadro. Solo objetaría una cosa, si me lo permitiera, notó Goleniskev. Lo celebro y se lo ruego, dijo Mijailov, esforzándose en sonreír. Que en su cuadro Cristo es un hombre Dios y no un Dios hombre, aunque ya sé que era eso lo que usted se proponía. No puedo pintar un Cristo que no llevo en mi alma, repuso Mijailov huraño. Sí, pero entonces permítame expresar mi idea. Su cuadro es tan bueno que mi observación no puede perjudicarle y además es solo mi opinión personal. En usted el motivo mismo es diferente. Tomemos por ejemplo a Ivanov. Yo considero que si se reduce a Jesús al papel de figura histórica, habría sido preferible que Ivanov hubiese elegido otro tema histórico, más fresco, no tocado todavía por nadie. Pero si es el tema más grande que se presenta al arte. Sabiéndolos buscar se encuentran también otros. Sucede, no obstante, que el arte no admite discusión ni razones, y ante el lienzo de Ivanov
Tanto para el creyente como para el que no lo es, se presenta la misma duda. ¿Es Dios o no es Dios? Y eso destruye el conjunto de la impresión. ¿Por qué? A mí me parece, dijo Mijailov, que para las personas cultas no puede ya haber discusión. Goleniskev se mostró disconforme con esta opinión y, aferrándose a su primera idea sobre la unidad de impresión necesaria en el arte, venció a Mijailov, que excitado no supo decir nada en favor de su tesis.